en esta mañana, continuando con un estudio que ha iniciado hace algunas semanas, que quiere hablar acerca del fruto de una vida piadosa. Y en esta ocasión me han pedido que comparta acerca de un fruto que es muy especial, creo que es trascendental en la vida de todo cristiano. Creo que es un fruto que cuando lo descubrimos y nosotros logramos también desarrollarlo en nuestras vidas, nos transforma total y absolutamente. Les hablo de la esperanza en Cristo Jesús. Y antes de comenzar, y con las paradojas de la vida, hoy en el mundo, como lo decíamos, celebramos el domingo de resurrección o el domingo de Pascua de nuestra Semana Santa. Pero qué triste es conocer también las noticias que han acontecido precisamente en esta Semana Santa. Y quiero partir leyéndoles una noticia. Les voy a pedir que me pongan atención, no voy a ser muy extenso, no quiero cansarles, como les dije, entiendo que han estado desde muy temprano aquí. Me voy a tomar tan solo unos minutos y les voy a pedir que presten atención a esta noticia que les quiero leer. Camila Gómez, una pequeña niña mexicana de 8 años tan solo, a quien le gustaba bailar y que soñaba con ser enfermera. El pasado miércoles aceptó una invitación a jugar de su amiga y vecina. Su madre, confiada, le permite ir. Lo que jamás imaginaron fue los hechos que ocurrirían más tarde. Horas después, la madre de Camila va por ella a la casa de la vecina, pero solo recibió una enorme sorpresa. Camila supuestamente nunca llegó a esa casa a jugar. Según la información preliminar, habría sido secuestrada y sus captores estarían pidiendo una cuantiosa suma de dinero a cambio de entregarla con vida. Lamentablemente eso nunca llegó a suceder. Durante el pasado jueves, esta semana, el cuerpo de la pequeña Camila fue encontrado al costado de una carretera envuelto en una bolsa negra. El hallazgo causó indignación en los vecinos, gran conmoción. Y rápidamente comenzaron la búsqueda de los culpables. Y tras la circulación de un video de unas casas particulares, evidenciaron que la niña efectivamente había ingresado a la casa de los vecinos y las conclusiones no tardaron en aparecer. En el registro, Camila ingresa a la vivienda de su amiga, pero no hay rastro de su salida. Horas más tarde del ingreso de la pequeña, los padres de la amiga que la había invitado dejan la casa con una bolsa negra y un cesto cubierto de ropa, en donde presuntamente ocultaron el cuerpo de la menor. Esas imágenes se viralizaron y los vecinos agolparon y bloquearon la avenida que colinda con la residencia de los responsables del macabro hecho. ¿Para qué? Para exigir la detención, ya que hasta ese momento nos había decretado una orden de aprehensión en contra de los supuestos culpables. Pese a que la policía se encontraba en el lugar debido a la gran cantidad de gente que se apostaba en la calle, el gentío sacó a los presuntos responsables de la casa y los agredieron brutalmente. Producto de la golpiza con patadas, palos, rocas y puños, Ana Rosa Díaz Aguilar, madre de la amiga de Camila y la presunta homicida, falleció. Su hijo y su pareja también fueron linchados en la vía pública y estos permanecen bajo arresto. En medio de una multitud vestida con ropas blancas, despidieron este viernes a la pequeña Camila de tan solo 8 años, quien solo salió a encontrarse con su amiga para jugar, pero que la desesperanzadora humanidad de una persona le arrebató los días y no pudo descubrir, y se llevó consigo la esperanza también de toda una familia. Si bien el relato anterior corresponde a una lamentable noticia en México, en nuestro país también tenemos cifras y hechos que son desesperanzadores. En el año 2023, los femicidios alcanzaron 41 hechos consumados. Y en lo que va del año,
llevamos 11 consumados, 2 más que el año pasado. Así también durante el primer semestre del 2023 los homicidios de gran connotación social alcanzaron los 633 hechos consumados, la mayoría de ellos en la vía pública y con arma de fuego. Y por último, según la ONU, al 2021 se registraron 458.000 homicidios en todo el mundo. Eso supone 52 muertes violentas cada hora, casi una muerte violenta por minuto. Este relato, esta historia, esta noticia que es verídica y estas estadísticas me llevaron a una pregunta que también se la quiero extender a ustedes. Y es, ¿tendrá el mundo esperanza? ¿Habrá esperanza en el mundo de algo mejor? La verdad es que en sí mismo el mundo no tiene ninguna esperanza. No hay un mundo mejor. Al contrario, cada vez será peor. Y eso lo declaran las Escrituras. No hay esperanza para este mundo. Así como la familia mexicana pensó tener esperanzas en la justicia y en los presidentes o en los gobernadores de ese lugar, se decepcionaron y se desesperanzaron tomando la justicia por sus manos propias. No hay esperanza en este mundo. No hay esperanza. La verdad que ellos decidieron tomarla por sus propias manos. Y mire lo que dice Mateo 24:7. Yo se lo voy a leer, no lo busque. Anótelo si quiere. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, todos y cada uno de los que estamos aquí. Vivíamos de la misma forma, sin esperanza, sin Dios, sin ninguna salida para nuestras vidas. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos reconcilió con Dios por medio de su muerte, de su sacrificio, y hoy tenemos acceso y entrada libre ante el trono de la gracia. Y podemos comunicarnos y estar en comunión con Dios mediante su sacrificio. La mayor esperanza que tenemos es esa, que le tenemos a Jesucristo, quien fue crucificado, pero que resucitó al tercer día y vive y reina a la diestra de Dios Padre. Ahora sí le voy a pedir que me acompañe y que abra las Escrituras y que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Si lo encuentra, le voy a pedir que me diga un fuerte amén. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre del Señor. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Le voy a invitar a que tengamos un momento de oración y le digamos: Señor, te damos gracias por esta tu palabra. La hemos leído y también hemos abierto nuestro corazón, hemos abierto nuestras vidas, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para recibir de ti la instrucción que vas a entregarnos en esta mañana. Yo te pido que uses mi vida, Dios, en favor de mi iglesia,
y que me permita ser claro a la hora de compartir el mensaje que me has entregado. Edifícanos en esta hora y Espíritu Santo, mediante el transcurso de esta palabra, háblanos al corazón, exhórtanos, redarguye, ministra y aliéntanos en esta mañana. Confirma esta palabra en el nombre de Jesús para entregarte mediante ella toda gloria, honra y alabanza a ti, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Como les decía, el fruto de este estudio es la esperanza. Y hoy trataremos de descubrir 3 verdades que nos garantizan vivir en esperanza. Y lo primero es que vivir en esperanza nos garantiza la misericordia de Dios. Así lo dice el versículo. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Lo que ocurre en el contexto de esta carta es que Pedro, estando ya en sus últimos días, anciano y preso en Roma, escribe esta epístola, escribe esta carta a unos hermanos que estaban pasándola bien mal. Estaban dispersos, disgregados, lo estaban persiguiendo, no tenían un lugar donde reunirse y además literalmente los estaban cazando. El panorama para ellos era desolador. Vivían tiempos de crisis, tiempos complejos. Y Pedro, en medio de toda esa complejidad o ese escenario negativo, oscuro que estaban viviendo, encuentra la forma de que ellos puedan reconocer la grandeza de Dios. Y lo hace a través de recordarles la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y lo hace de una manera espectacular, porque le dice y le recuerda también lo declarado por el profeta Jeremías en Lamentaciones. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Eso declaró el profeta y eso mismo les traía a la memoria el apóstol Pedro a estos hermanos que estaban viviendo tiempos complejos. Pero también les aclaró, y es importante que extraigamos de ellos esta verdad, que una vida en esperanza nos reafirma que contamos con un Dios misericordioso. Y eso no depende de ti, hermano, no depende de mí, no depende de si quieres o no quieres recibir la misericordia de Dios, porque esa misericordia está disponible para ti cada día y cada mañana, sin importar lo que pase, sin importar lo que acontezca, incluso sin importar lo que puedas hacer o dejar de hacer. La misericordia está disponible para nuestras vidas cada día y por ella hay que agradecer. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso provoca la misericordia, que alcancemos vida juntamente con Cristo. Pero también resalta esta maravillosa verdad: la misericordia nos salvó, no solo dándonos lo que no merecemos, porque eso es mediante la gracia, recibimos por gracia, sino que no nos dio el castigo que merecíamos, y esa es su misericordia. Nosotros éramos los que deberíamos haber sido linchados por esa turba en México. Yo debería haber sido linchado por esa turba por todas las atrocidades y la vida lejana de Dios que viví. Pero en la misericordia de Dios fui alcanzado por su amor. Por la misericordia del Dios viviente fuimos alcanzados sin importar
lo que hayamos hecho, solo porque era el plan perfecto y divino de Dios de reencontrarse una vez más con su creación, con sus hijos. No merecemos nada de esto. Dígale al que está a su lado, ayúdeme a predicar y aproveche a despertarlo. No merecemos nada de esto. Entre más tiempo pasa, somos conscientes de que realmente no lo merecemos. ¿O hay alguien aquí que pueda decir que merece la vida que está viviendo? ¿Hay alguien en este lugar que pudiera decir, me la he ganado, yo la he construido? ¿Alguien pudiera jactarse de la vida que tiene? Ninguno de nosotros, hermano. Todo lo que tenemos ha sido por gracia y misericordia del Dios vivo al cual servimos. Y esto es recibir una vida nueva a través de su misericordia, como dice la Escritura. Alcanzamos una vida nueva y comenzamos una vida nueva en Cristo. Comenzamos a gozarnos por los días de comenzar a vivir también las promesas que Dios tiene para nuestra vida. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque aún en Cristo seguimos pecando, seguimos cometiendo errores, pero sigue estando vigente su misericordia, sigue estando vigente su gracia y su amor para con cada uno de nosotros. Dios sigue mostrándonos su misericordia. En este pasaje, la idea del nuevo nacimiento es de un cristiano nacido de nuevo, engendrado otra vez por Dios, para vivir una nueva vida, una nueva clase de vida. Entre otras cosas, esto quiere decir que cuando nos hacemos cristianos, nuestra vida cambia radicalmente. ¿No fue así? ¿No fue así con ustedes? ¿No fue así con los que están en este lugar? Cuando nos encontramos con Cristo, nos fue revelada la verdad, fueron abiertos nuestros ojos, entendimos realmente lo que Dios quería de nuestras vidas y tenía planeado para cada uno de nosotros. Y comenzamos a vivir esa vida nueva, porque alcanzamos esa misericordia. La persona nace de nuevo por una esperanza, que es lo que dice Pedro, y lo describe como aquel gentil que alcanza también la gracia del plan que en un comienzo no había sido diseñado para él. Este nuevo nacimiento introduce el amor como el don de Dios que está en nosotros y que limpia toda nuestra vida. Es amor sacrificial y perdonador. También este nuevo nacimiento nos introduce a la victoria y nos libra de la derrota. Aunque vamos a seguir pecando, la vida con Dios en el cristiano encuentra su victoria. Vivamos una vida en esperanza, entendiendo que está disponible su misericordia para con cada uno de nosotros. Lo segundo que nos garantiza la resurrección de Jesucristo, vivir en esperanza nos garantiza la resurrección de Jesucristo. Y esto es, creo, lo medular también de lo que nos enseña esta porción de las Escrituras. Vivir en esperanza nos garantiza y nos da plena convicción de la resurrección de Jesucristo. Porque si no fuera así, si no fuera de esa manera, si no tuviéramos plena convicción de que Cristo murió y resucitó al tercer día, de nada valdría todo esto. Nada de esto tendría sentido. No tendrían cumplimiento las palabras y tampoco tendríamos una esperanza futura. Vivir en esperanza nos garantiza
y nos da plena convicción de que la resurrección de Jesucristo es una realidad. Vivir en esperanza nos da esa férrea convicción de la resurrección de Jesucristo. Y Jesús mismo lo dijo hasta 3 veces en los evangelios. Mire lo que dice Lucas 18:33. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Diciéndole Jesús a sus discípulos de lo que le iba a acontecer. Nuestra esperanza se basa en la verdad. No es un mero deseo y no se basa en cómo nos sentimos tampoco hoy. De hecho, observemos cómo nuestra esperanza en el versículo 3 está ligada a la resurrección de Jesucristo. Si Cristo no resucitara de los muertos, nuestra fe y todas nuestras esperanzas serían vanas. Nuestra fe también sería inútil. Por eso es que esperamos en Cristo y creemos en estas palabras, porque la resurrección es el fundamento de nuestra esperanza, nuestra expectativa segura. Nuestra esperanza no está muerta porque Jesús no está muerto. Nuestra esperanza no está vacía porque la tumba está vacía. Nuestra esperanza es viva, es eficaz. Nuestra esperanza es real, nuestra esperanza es fidedigna. Nuestra esperanza es lo que nos mantiene aferrados a la convicción de que un día seremos también arrebatados juntamente con Él y que le veremos una vez más cuando Él regrese en un cuerpo glorificado. Yo no sé si hay alguien que haya estado viviendo quizás este tiempo con alguna desesperanza por alguna situación particular de la vida. Hay ocasiones que nos toca enfrentar. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, hablándole a los discípulos, señala que Él nos envía al mundo y no pide que nos aparten del mundo, sino ora a Dios y les pide que nos guarde del mal. Pero aún así no estamos exentos de dificultades. Y es por eso que la esperanza y la plena convicción en la resurrección de Jesucristo debe ser una realidad en cada uno de nosotros. Debe permanecer en nuestras vidas cada día de forma latente. Debemos recordarla. Nosotros lo hacemos, como lo decía nuestro pastor, una vez al mes a través de la Santa Cena. Y recordamos su entrega, su muerte y su resurrección. Pero eso lo hacemos como iglesia una vez al mes. Pero eso debe ser una realidad en nuestras vidas todos los días. Todos los días nosotros tenemos que tener presente de que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, pero que resucitó y que a través de eso nos ha traído unas maravillosas y grandísimas promesas. Promesas que un día tendrán cumplimiento. Promesas que un día el sufrimiento de esta tierra acabará y que este cuerpo corruptible será transformado. Que este cuerpo corruptible que es seducido por las pasiones pecaminosas y naturales será transformado en un cuerpo glorificado, lo que nos va a permitir verle cara a cara, lo que nos va a permitir ser ascendidos al cielo y estar con Él una vez más. Ahora, frente a frente. Dicen las Escrituras que cuando Jesucristo entregaba su vida, era tomado preso, los discípulos, no sé si se acuerdan de esa porción de la Escritura, lo dejaron. Pero era lo que estaba escrito y así tenía que ser. Y algunos de ellos, dicen las Escrituras, que le seguían.
Le seguían allí de lejos. Y cuando Jesucristo era crucificado y todo era consumado, su cuerpo es tomado y es llevado a un sepulcro. Estoy resumiendo y haciendo solo una paráfrasis de la historia. Su cuerpo es llevado al sepulcro por sus discípulos. Y en ese momento, la desesperanza caló en sus corazones. Porque vieron el cuerpo muerto de su Señor. Vieron el cuerpo muerto, sin vida, del Maestro. Y lo dejaron en la tumba. Y cerraron la puerta. Y en ese momento, la desesperanza caló hondo en las vidas de los discípulos. Que incluso dicen las Escrituras que ¿qué hizo el más ferviente de ellos? El que le había prometido que jamás lo iba a dejar, el apóstol Pedro, que escribe esta carta, que le había dicho: Señor, a la muerte iré contigo, yo no te dejaré. Quizás ellos, esos discípulos, puedan dejarte, pero yo no. Yo voy a morir por ti, Señor. Conocemos lo que pasó en la historia, ¿cierto? Que lo negó y bueno. Ese discípulo volvió atrás. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que volvió a pescar. Volvió a su vida pasada. Volvió a su antigua vida. Es que eso es lo que ocurre cuando está la desesperanza en el corazón. Y eso es lo que tenemos que combatir en esta hora. Y eso es lo que hemos venido a reforzar en esta mañana a través de esta palabra. La desesperanza no puede calar hondo en tu corazón. La desesperanza no puede tomar dominio de tu vida. La desesperanza no puede habitar en tu hogar. Tenemos esperanza viva de un Dios vivo. Tenemos esperanza viva de un Dios vivo y podemos confiar en Él, porque Él no miente ni se arrepiente. Sí, dicen las Escrituras que estos discípulos volvieron atrás porque la desesperanza los llenó. Pero al tercer día, al maravilloso tercer día, un terremoto inteligente abrió el sepulcro. Y estando ahí, María no encuentra el cuerpo. Lo leía nuestro pastor, hizo un spoiler antes de empezar la prédica. No estaba el cuerpo del Señor. Y se espantaron. Y dicen las Escrituras que les apareció un ángel que les decía: ¿a quién buscas? ¿Recuerdan, cierto? Y después el Señor les aparece. Pero no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque estaba con un cuerpo glorificado. Era un cuerpo distinto. No era el mismo Señor. Porque había alcanzado la perfección. Había dejado el cuerpo corruptible humano que tuvo que tomar. Había dejado este cuerpo que lo hizo a Él, que era Dios, bajar hasta lo más bajo y transformarse como nosotros para vivir entre nosotros. Ahora estaba vestido de un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado, totalmente distinto. Y se les aparece. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es el Señor. ¿Ah? ¿Qué pasaba en el interior? Me imagino yo cuando leía esa parte de las Escrituras y decía, ¿qué pasaba en ellos? Estaban desesperanzados, pero al tercer día vieron al Señor. Sus corazones comenzaron a latir, se comenzaron a encender nuevamente y la esperanza comenzaba a surgir,
porque era verdad, porque lo que el Señor había dicho se había cumplido y había vuelto y había resucitado. Entonces todo lo que Él les había prometido tenía una confianza plena de que sería una realidad. Dice las Escrituras también que se les aparece a sus discípulos, a quienes habían vuelto atrás, porque la desesperanza les había dominado. Y estando pescando ellos, el Señor desde la orilla les grita, ¿se acuerdan? Hijitos, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y le gritan desde la barca, no, Señor, no hemos pescado nada. Tirad la red a la derecha. Y cuando ocurre eso, la red se llenó de peces. Y Juan, el discípulo amado, le dice a Pedro, ¡es el Señor! Pedro, es el Señor. Es Él, ha vuelto, ha resucitado, ha cumplido con lo que ha dicho. Es fiel y verdadero, podemos confiar, es el Señor. Y Pedro dice que se ciñó de las ropas y se lanzó al agua al encuentro con el Maestro. La esperanza los volvió a la vida y los volvió también al llamado. Que la desesperanza no te aparte de tu llamado. Que la desesperanza no te quite las promesas que Dios te ha entregado. Porque las promesas que Dios te ha entregado serán una realidad. En el tiempo de Dios será una realidad. Y la desesperanza no puede truncarlo, porque Dios lo ha prometido y Dios lo cumplirá. En esta hora, yo le pido al Espíritu Santo que si hay alguien que está con un corazón desesperanzado, viviendo tiempos complejos, comience a echar fuera todo pensamiento contrario, todo sentimiento de desesperanza, porque en Él tenemos una esperanza fiel y verdadera. Maravilloso Señor. ¿Alguien le puede dar gracias? Gracias porque tú cumples, Señor. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y mire lo que dice, si hay alguno que quizás no conocía esta porción de las Escrituras o no tiene la visión de cómo será el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, miren lo que dice en Lucas 21:27. Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. No lo tengamos por tardanza. Nuestra redención está cerca. El tiempo de que nos encontremos con nuestro Señor está cerca.
No lo tengamos a Él por tardanza, porque en un abrir y cerrar de ojos sonará la final trompeta. Esa trompeta que anuncia que nuestros cuerpos corruptibles serán transformados de incorrupción y seremos levantados también en un cuerpo glorificado para encontrarnos con nuestro amado. Qué maravilloso. Y así como se fue, es como vendrá. Mire lo que dice Hechos. Se lo voy a leer. Hechos 1:8. El Señor había vuelto en su cuerpo glorificado, había resucitado. Y se habían reunido. Y estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, yo creo que hubiese estado igual así, mirando cada detalle de lo que pasaba el Señor ascendiendo. Entre tanto que Él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice? No. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. De la misma forma, Él vendrá por su iglesia, por su amada, por sus hijos. Vivir en esperanza nos garantiza la resurrección de Jesucristo. Y tercero, vivir en esperanza nos garantiza una herencia divina. Dígale al que está a su lado, vivir en esperanza nos garantiza una herencia divina. El término para herencia ocupado aquí es cleronomía, que es una palabra utilizada también en el Antiguo Testamento para referirse a la tierra prometida. Pedro aquí describe nuestra herencia, pero ¿lo puede leer conmigo una vez más? El versículo 4 dice, para una herencia, lo primero, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pedro le da 3 adjetivos a nuestra herencia. Él escribe aquí que es incorruptible, lo que significa que no puede descomponerse, no va a perecer. Nuestra herencia no va a perecer. Nuestra herencia es incorruptible. Significa que no se arruinará, que nunca se destruirá, que es indestructible. ¿No le alegra eso, hermano? Su herencia. ¿Alguno ha recibido una herencia? ¿Alguno de los que está acá ha recibido alguna herencia? ¿De algún familiar? ¿Ahí algunos hermanos? Normalmente uno cuando se refiere a una herencia o el pensamiento que tenemos
es que una herencia es un bien que nos cae bien, ¿cierto? Y la recibimos con gozo, con alegría y a veces sorpresiva. Pero esa herencia perece. Pero todos los que estamos acá tenemos una herencia indestructible. Somos coherederos con Cristo. Eso dicen las Escrituras. Somos coherederos con Él. Porque fuimos hechos hijos mediante nuestro Señor. Imaginen lo alentador que habría sido para los cristianos a quien fue dirigida esta carta. Pensemos en ello un momento. Estaban viviendo persecución, los estaban atacando, estaban dispersos, no tenían un lugar, estaban sufriendo la persecución. Nosotros, a Dios gracias, ni un ápice de eso vivimos. Nosotros podemos congregarnos, podemos estudiar las Escrituras con libertad. Ahora, también vivimos alguna clase de persecución, es verdad. El rechazo, las burlas. La sociedad misma se contrapone con nuestros principios. Pero a Dios gracias, nuestra nación, a nosotros no nos linchan o no nos limitan el poder reunirnos. A ellos sí. Entonces Pedro les recuerda esto y les dice: tu herencia, tienes una herencia, tienes una herencia. No decaigas, no desistas, no desfallezcas. Sigue creyendo, sigue confiando. Tienes una herencia. No lo botes por la basura. Todo lo que hemos avanzado, todo lo que has avanzado, todo lo que has crecido, todo lo que has soportado, todo lo que has sufrido, no lo tires por la borda. Tienes una herencia. Y esa herencia es incorruptible, es indestructible. Esa herencia no va a perecer. Esa herencia te pertenece. Y eso mismo nos dice el Señor en esta hora. Tienes una herencia. Tienes una herencia, eres heredero. Espera lo mejor de parte de Dios para tu vida y tu familia. Tienes una herencia. Que la desesperanza no domine tu hogar, que la desesperanza no domine tu familia, tu corazón. Tienes una herencia. Aduéñate de ella, toma tu lugar. Si estás en un momento complejo es porque has permitido que la desesperanza tome tu posición. Recupera tu lugar. Y ahora le hablo a los hombres de este lugar, sacerdotes, hombres de Dios. Toma tu lugar en tu familia, toma tu lugar en el sacerdocio, toma tu lugar en tu iglesia, toma tu lugar que te corresponde. Porque tenemos una herencia que es incorruptible. Pero no tan solo eso, también dice que es incontaminada, o sea que no va a tener suciedad. No va a tener contaminación, que nunca se manchará. En ese tiempo, cuando seamos transformados en cuerpos glorificados, nuestra herencia será santa, pura, digna. Esta palabra habla de una vida sin suciedad del pecado. ¿Somos libres del pecado? Sí. Pero seguimos en este cuerpo. Maldito cuerpo de muerte. Que el mal que no quiero hacer, eso hago. Maldito este cuerpo de muerte, porque cuando eso ocurre nos distancia de nuestro amado, porque cuando caemos y fallamos nos separamos un poco de la comunión que tenemos con Dios,
Pero ahí recuerda el primer punto, que está la misericordia disponible cada día. Que los errores que puedas cometer hoy no te distancien de tu amado. Que los errores que puedas cometer hoy día, incluso los pecados, no te separen del amor de Dios. Y no es una apología al libertinaje. Es a entender de que tenemos a un gran sumo sacerdote que se compadece de cada uno de nosotros y que nos permite la entrada libre y el acceso libre ante el trono de la gracia para encontrarnos ahí el divino y el oportuno socorro mediante Jesucristo. La palabra también habla de una vida sin suciedad del pecado, sin cerraduras o alarmas, sin necesitar algún resguardo. Pedro está informándole a los creyentes y a familia de fe, a estos creyentes dispersos y a nosotros también, que nuestra herencia no tendrá imperfecciones, será perfecta. Esta será de verdad. En cuanto a nuestros cuerpos, ciertamente también serán perfectos. Y Pedro agrega que nuestra herencia también es inmarcesible. O sea, que no se atenúa. La palabra se usa para referirse a la belleza marchita de las flores. Cuando su color se desvanece, se marchitan, se secan. Esta herencia no. Es inmutable. No cambia. Esta herencia no cambia, hermano. No dejas de recibir mayor crédito, beneficio, abono, intereses era la palabra. Esta es inmutable. Nunca deja de ser. Es la misma. Y eso es lo maravilloso. Que a pesar de todo, esta herencia no cambia. Porque su palabra no cambia. ¿Cuál entonces es la heredad que posee el cristiano de hoy? Pueden haber muchas respuestas, pero la principal heredad del cristiano es nuestro Dios mismo, es nuestro Señor Jesucristo. El salmista dijo: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, y hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Pero qué te permite esa herencia? Para el tiempo de hoy. ¿Cómo la podemos aplicar al hoy? Porque si bien la herencia la vamos a recibir cuando estemos con Él, tiene una aplicación hoy. Y eso es lo maravilloso de las Escrituras. Y es lo hermoso de nuestro Señor. Miren una historia que aconteció en el libro de los Hechos. Esto es cuando tú tienes plena certeza, convicción, seguridad de la herencia que vas a recibir. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué te permite la herencia? Vivir una vida plena, ser un cristiano pleno, pero también lleno de fervor,
lleno de denuedo, lleno de convicción. Ser un cristiano defensor de lo que has abrazado. Esteban, que no debía estar predicando, porque su labor que le habían asignado era distinta. El libro de los Hechos, primeros capítulos. La labor que le habían designado los 12 era diferente al estar predicando el Evangelio. Pero él conocía cuál era su herencia. Él conocía. Y dice que compartiendo la palabra, los escribas, los fariseos, se llenaron de odio al escucharlo hablar con tanto denuedo, con tanta convicción acerca de Jesucristo y su resurrección, que lo apedrearon hasta quitarle la vida. La herencia que no cambia, que no muta, la herencia que no se corrompe, la herencia que tenemos, nos permite vivir una vida plena y estar dispuestos incluso a entregar nuestras vidas por llevar este mensaje y este evangelio a quienes aún no lo han conocido. Como les decía, aquí en nuestro país no tenemos esa complejidad, no nos persiguen, pero sí ocurre en otros lugares. Y quiero terminar con otra historia de otro discípulo de nuestro Señor, pero que ese sí estaba donde las papitas queman, en Corea del Norte, donde no se puede ni siquiera mencionar algo respecto a la religión. Cuenta la historia de un pastor, el pastor Kim. Quizás algunos la conocen. Cuenta la historia de que este pastor tenía una pequeña iglesia de no más de 30 personas. Y estando convencidos de la herencia que tenían, no tenían temor de compartir el evangelio entre ellos y de ser iglesia en ese lugar donde no estaba permitido. Dice la historia que ellos se juntaban en las cloacas, en las alcantarillas. Y ahí estaban, no más de 30 personas. No habían instrumentos, no habían sillas, no había un lugar cómodo, no había un resguardo, no había un té al recibirlos. Solo tenían las Escrituras, nada más que las Escrituras. Y se reunían en ese lugar, en una alcantarilla, hermanos, ¿se lo pueden imaginar? Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de poder estar en una alcantarilla o mirar por lo menos. Yo he visto una alcantarilla y no es agradable. No es para nada agradable. Y ahí estaban, no más de 30 personas reunidos bajo tierra, solo con una Biblia, solo con las Escrituras, solo con el deseo de encontrarse, de conocer, de descubrir a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense estando ahí, pasando ratas por entre medio, el mal olor, pero ahí se reunían.
Y dice la historia que se construía una carretera nueva, y que cuando pasaba esta máquina niveladora, esta que tiene un rodillo gigante, niveladora puede ser, ¿sí? Tiene un rodillo compactador gigante, los descubrieron. Y al descubrirlos los apresaron. Y al tomarlos, les dijeron: no la voy a tirar. Pero se la tiraron. Reniega de ella. Escupe sobre las Escrituras. Niega a Jesucristo. Y podrás vivir. Y ellos dijeron: no. No lo vamos a hacer. Porque tenemos una herencia que es incorruptible. Porque tenemos una esperanza que es mayor. Porque tenemos un Dios que es verdadero. Y dice la historia que tomaron a los más pequeños y los pusieron delante de sus padres. Y les dijeron: ahora niega a Jesús o les quitamos la vida a ellos. Y dice la historia que los padres se acercaron a sus pequeños. Me imagino yo que se arrodillaron, quizás lo besaron y le dijeron nada más: nos volveremos a encontrar. Y sus vidas fueron arrebatadas. Y después de eso le dijeron: nieguen a Jesús, nieguen las Escrituras. Y ellos dijeron: no, lo haremos. Y los acostaron en la calle y les pusieron de frente esta máquina enorme y les dijeron: nieguen a Jesús o los aplastaremos. No lo haremos. Creemos en Jesús. No lo negaremos. Y sentían el vibrado de la máquina acercándose. No lo negaremos. Y así sus vidas acabaron. Porque tenían una plena convicción de la esperanza que abrazaron. Porque estaban convencidos de la herencia que tenían. Por eso en esta hora, si hay alguno que ha estado viviendo en desesperanza, es